Imagina que estás sentado en un lugar tranquilo, en una tarde calma, cuando alguien se acerca y comienza a contarte una historia. Pero no cualquier historia. Es sobre alguien especial, alguien que ha estado presente en los momentos más increíbles de la humanidad, alguien que tal vez conozcas de nombre, pero no sabes con certeza cómo actúa realmente. Ese es el Espíritu Santo. Puede parecer un misterio, pero el Espíritu Santo está más cerca de lo que imaginas, y créeme, ha estado actuando en la historia de maneras que te sorprenderán. Desde los primeros días de la creación, pasando por historias de la Biblia llenas de aventuras y momentos milagrosos, hasta hoy, Él nunca ha dejado de actuar. Vamos a explorar juntos lo que nadie te ha contado sobre Él, quién es realmente, cómo actúa y lo que hace en la vida de las personas, y quizás incluso en la tuya, aunque aún no lo sepas. Prepárate, porque este es un viaje lleno de descubrimientos y, al final, entenderás por qué el Espíritu Santo es tan esencial, tan poderoso y, sobre todo, tan cercano. Antes de continuar con el video, asegúrate de que estás suscrito al canal, porque aquí te revelaremos los misterios ocultos en la Biblia y te contaremos la historia de grandes personajes bíblicos. No olvides dejar tu me gusta para que sigas incentivándonos a traer más videos. Gracias y continuemos. Imagina que estás viviendo en una época de gran agitación, donde reyes e emperadores luchan por el poder, y la vida del pueblo está marcada por el miedo y la incertidumbre. Así era Palestina en el tiempo de Jesús. El reino estaba bajo el control de Herodes, conocido como Herodes el Grande. Era un rey que al mismo tiempo era muy inteligente y muy inseguro. Tenía grandes sueños para su reino, como construir el magnífico templo de Jerusalén, pero su inseguridad lo llevó a cometer actos terribles, como asesinar a miembros de su propia familia, por miedo a perder el trono. Herodes no solo gobernaba con mano de hierro, sino que también era un hombre de ambición. Quería complacer a los romanos, ya que después de la conquista de Jerusalén por Pompeyo en 63 a.C., la región se convirtió en parte del vasto imperio romano. En su búsqueda de poder, construyó grandes ciudades y fortalezas, como la famosa Cesarea, y también amplió el templo, convirtiéndolo en uno de los lugares más impresionantes del mundo en esa época. Pero no era solo el poder de Herodes lo que preocupaba al pueblo. Las tensiones entre judíos y romanos estaban siempre al acecho. Antíoco Epifanes, un rey griego antes de Herodes, había profanado el templo al sacrificar un cerdo, un acto que los judíos consideraban una abominación. Primera Macabeos 1:54. Esto llevó a una revuelta, los macabeos, que lucharon valientemente para recuperar la libertad. Esta lucha por la libertad y la identidad estaba grabada en el corazón del pueblo, especialmente en un momento en que ansiaban un Mesías que los liberara de opresores como Herodes y los romanos. Y fue en este escenario de opresión y deseo de redención que Jesús nació en Belén, conforme a las profecías, trayendo esperanza en un tiempo de desesperación. Él era el Emanuel, que significa Dios con nosotros, Mateo 1:23, y su vida y enseñanzas transformarían no solo a Palestina, sino al mundo entero. Al observar la vida de Herodes y su gobierno, nos damos cuenta de cómo el deseo de poder y la inseguridad pueden llevar a acciones extremas, y también de cómo la fe y la esperanza pueden surgir en las situaciones más sombrías. Ahora, imagina la escena. Una joven llamada María, una mujer sencilla y llena de sueños, estaba a punto de vivir un momento extraordinario. Un día, mientras estaba en casa, un ángel se le apareció. Este no era un ángel cualquiera, era Gabriel, enviado directamente por Dios. Trajo un mensaje que cambiaría la historia para siempre. María, le dijo, serás la madre del Hijo de Dios. Lucas 1:26-38. María se asustó y se sintió confundida. ¿Cómo podría suceder esto? Era solo una joven, prometida a José, y nunca había estado con un hombre.
Pero el ángel explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella y concebiría un bebé que sería llamado Jesús, el Salvador del mundo. María, con una fe impresionante, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra». Lo que siguió fue un milagro. María estaba embarazada y, a pesar del miedo y la incertidumbre, aceptó el plan de Dios. Cuando llegó el momento de dar a luz, no fue en un hospital cómodo, sino en un humilde establo en Belén, rodeada de animales. Imagina la escena: una noche tranquila, un suave brillo de estrellas, y María y José recibiendo al pequeño Jesús en un pesebre hecho de paja. Esta imagen es tan poderosa porque revela que el Rey del Universo eligió entrar en el mundo de una manera tan simple y humilde. Los pastores, que estaban en los campos cuidando de sus ovejas, fueron los primeros en recibir la buena noticia. Un ángel se les apareció, trayendo alegría y esperanza, diciendo que el Salvador había nacido. Ellos se apresuraron a Belén y encontraron al niño Jesús, y su vida de humildad y servicio comenzó allí, en medio de la simplicidad, trayendo luz al mundo. Este nacimiento no era solo un evento histórico. Era la realización de antiguas promesas hechas a Israel y a todos nosotros. El profeta Isaías ya había predicho esto siglos antes, diciendo que un niño nos sería dado y que el gobierno estaría sobre sus hombros. Isaías 9:6. Jesús, que comenzó su vida en un establo, más tarde se convertiría en el Salvador que ofrecería amor y redención a toda la humanidad. Su historia nos enseña que, a menudo, las cosas más simples pueden tener los impactos más profundos. Ahora imagina a un hombre que, a los 30 años, comenzó a hacer algo increíble. Este hombre era Jesús. Después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, ocurrió un momento especial. El cielo se abrió y una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Mateo 3:17. Y como si no fuera suficiente, el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Esto significaba que Jesús estaba listo para comenzar su misión. Tan pronto como salió del desierto, donde pasó 40 días en ayuno y oración, Jesús comenzó a enseñar y a realizar milagros. Imagina la escena. Él caminaba por las ciudades y la gente corría a verlo. No era solo un predicador, era un sanador, un amigo y un consejero. Jesús tocó a los enfermos, dio vista a los ciegos e incluso hizo lo imposible. Trajo a los muertos de vuelta a la vida, como hizo con Lázaro, Juan 11:43-44. Pero lo que realmente hacía especial a Jesús eran sus palabras. Contaba historias, llamadas parábolas, que enseñaban lecciones profundas de amor, compasión y perdón. Habló sobre un buen samaritano que ayudó a un hombre herido en el camino, mostrando que debemos amar y cuidar unos de otros, independientemente de nuestras diferencias. Lucas 10:25-37. Sus mensajes resonaban en cada corazón, desafiando a las personas a ser mejores, a amar más y a perdonar. A medida que se movía por las ciudades, también eligió a 12 hombres para ser sus apóstoles. Estos hombres eran simples, como pescadores y recaudadores de impuestos. Imagina la responsabilidad que tenían. Jesús los enseñó, los guió y los preparó para continuar su trabajo después de su partida. Les dijo que harían cosas aún mayores que las que él había hecho. Juan 14:12. Jesús sabía que su misión era más que sanar y enseñar. Estaba aquí para mostrar el amor de Dios de una manera práctica y directa. En cada milagro, en cada palabra, reveló el corazón del Padre. Le importaban las personas, sus tristezas, sus alegrías, sus problemas. Cuando la multitud estaba hambrienta, no dudó en alimentarlos con solo 5 panes y 2 peces, Juan 6:9-11. Pero lo más importante es que Jesús sabía que su verdadera misión culminaría en la cruz. Vino al mundo para morir por nuestros pecados, y esta es una historia de amor que continúa transformando vidas hasta hoy. El mensaje que trajo, la esperanza que ofreció, aún resuena en nuestros corazones.
Ahora hablemos de un momento que cambió todo en la historia: la muerte y resurrección de Jesús. Él ya había realizado muchos milagros y enseñado sobre el amor de Dios, pero había un plan mucho mayor en marcha. En una noche, mientras Jesús estaba con sus amigos, les dijo que sería traicionado y que enfrentaría un gran sufrimiento. Imagina el clima de tensión, con los discípulos preguntándose cómo podría suceder esto. Esa noche, Jesús fue traicionado por Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos. Fue arrestado y llevado a juicio. Las personas que antes lo aclamaban, ahora gritaban por su condena. Jesús, que no había hecho nada malo, fue tratado como un criminal. Fue golpeado, ridiculizado y finalmente llevado a la cruz. La escena era devastadora. La cruz, un símbolo de vergüenza y dolor, se convirtió en el lugar donde el amor de Dios sería mostrado de la manera más profunda. En ese momento, mientras Jesús estaba en la cruz, dijo: «Consumado es». Juan 19:30. Estas palabras significaban que la obra de la salvación estaba completa. Él había llevado sobre sí nuestros pecados y sufrimientos. Tras su muerte, el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba, y se rodó una gran piedra para cerrar la entrada. Todos pensaban que era el fin, pero Dios tenía otros planes. En el tercer día, algo extraordinario sucedió. Las mujeres que fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Un ángel apareció y dijo: «No está aquí, ha resucitado, como dijo». Mateo 28:6. Lo que parecía un final sombrío se transformó en un comienzo glorioso. La resurrección de Jesús es la razón por la cual tenemos esperanza. Él no solo venció la muerte, sino que también nos prometió que, así como Él resucitó, nosotros también podemos tener nueva vida. A través de su resurrección, Jesús derrotó al pecado y a la muerte, ofreciendo a todos nosotros la oportunidad de una relación renovada con Dios. Después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos y a muchas otras personas, probando que estaba vivo. Compartió momentos con ellos, enseñó nuevamente y dio a cada uno una misión: difundir la buena nueva de su amor y salvación a todo el mundo. Esta misión no es solo para los que vivieron en la época de Jesús, es para nosotros también. La historia de la muerte y resurrección de Jesús nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. El amor de Dios es más fuerte que cualquier dolor y puede transformar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. ¿Ya conocías esta increíble historia? Comenta aquí lo que te ha parecido el video hasta el momento y qué parte más llamó tu atención. Vamos a continuar. Después de la resurrección, Jesús pasó un tiempo con sus discípulos, preparándolos para una nueva etapa. Antes de ascender a los cielos, hizo una promesa increíble: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Imagina la expectativa de los discípulos. Estaban ansiosos y un poco confundidos, sin saber exactamente cómo sería esta nueva fase. Entonces, 10 días después de la ascensión de Jesús, algo extraordinario sucedió. Era el día de Pentecostés, una fiesta que celebraba la cosecha y atraía a personas de diferentes partes del mundo a Jerusalén. Los discípulos estaban reunidos en un lugar, orando y esperando, cuando de repente oyeron un sonido poderoso, como un viento fuerte que llenaba toda la casa. Y como si no fuera suficiente, algo parecido a lenguas de fuego apareció sobre cada uno de ellos. ¿Qué era eso? Era la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo los llenó, sino que también los capacitó para hablar en varias lenguas. Imagina la escena. Personas de diferentes nacionalidades comenzaron a oír a los discípulos hablando en sus propios idiomas, alabando a Dios. La multitud estaba asombrada, y muchos se preguntaban cómo era posible. Pedro, uno de los discípulos,
se levantó y comenzó a explicar. Contó la historia de Jesús, su muerte y resurrección, e invitó a todos a arrepentirse y unirse a la nueva comunidad de fe. Ese día, alrededor de 3,000 personas decidieron seguir a Jesús y fueron bautizadas. Ese fue el nacimiento de la iglesia. No era más solo un grupo de seguidores, sino una familia de creyentes, unidos por el amor de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Comenzaron a reunirse regularmente, compartiendo enseñanzas, orando juntos, partiendo el pan y cuidándose unos a otros. La comunidad crecía rápidamente y el mensaje de Jesús se esparcía. El Espíritu Santo desempeñó un papel fundamental en ese crecimiento. Guiaba y capacitaba a los apóstoles para realizar milagros, predicar con valentía y enfrentar la persecución. A través del Espíritu, la iglesia se convirtió en una fuerza poderosa, llevando el mensaje de amor y redención a todos los rincones del mundo. Este evento nos muestra que no estamos solos en nuestra jornada de fe. El Espíritu Santo está con nosotros, animándonos, guiándonos y dándonos poder para vivir de una manera que agrada a Dios. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, y quien nos inspira a compartir el amor de Jesús con los demás. Después de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo impulsó a la iglesia en un movimiento de crecimiento intenso. Al principio, la comunidad de seguidores de Jesús se concentraba en Jerusalén, y el mensaje del Evangelio se compartía, sobre todo, entre judíos. Pero Dios tenía planes más grandes, y esos planes incluían llevar el Evangelio a todas las naciones. Con la muerte de Esteban, uno de los primeros líderes cristianos y mártir de la fe, los cristianos de Jerusalén enfrentaron una fuerte persecución. Aunque esta persecución trajo tristeza y miedo, terminó por dispersar a los cristianos a diferentes regiones, como Judea y Samaria. Este movimiento fue el primer paso en la expansión del mensaje de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Entre estos primeros misioneros estaba Felipe, que fue a Samaria y, con valentía, compartió el Evangelio, sanando personas y transformando vidas. La respuesta fue tan impresionante que los apóstoles Pedro y Juan fueron enviados para apoyar el trabajo, y el Espíritu Santo fue derramado también sobre los samaritanos. Además, Dios usó un acontecimiento aún más transformador para expandir el Evangelio: la conversión de Saulo, quien se convertiría en el apóstol Pablo. Antes, Saulo era un perseguidor violento de los cristianos, pero en el camino a Damasco tuvo un encuentro directo con Jesús. Esta experiencia cambió completamente su vida y se convirtió en uno de los mayores misioneros de la historia. Pablo viajó a muchas regiones, predicando a judíos y gentiles, estableciendo iglesias, entrenando líderes y escribiendo cartas que aún hoy inspiran a millones de cristianos. Otro hito en esta expansión fue el surgimiento de la iglesia en Antioquía, en Siria. Esta comunidad fue pionera en enviar misioneros a otras culturas, rompiendo barreras y llevando el Evangelio al mundo gentil. Fue allí donde Pablo y Bernabé fueron separados para el primer gran trabajo misionero entre los gentiles, llevando el mensaje de Jesús a regiones como Galacia y Macedonia. Esta fase de expansión nos muestra cuán inclusivo y universal es el Evangelio. Desde el principio, Dios planeó que su amor y redención alcanzaran a todas las personas, sin importar su origen, cultura o idioma. La iglesia se convirtió en un movimiento global, cumpliendo lo que Jesús había dicho: serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. El apóstol Pablo fue, sin duda, una figura central en la expansión de la iglesia primitiva. Después de su dramática conversión en el camino a Damasco, Pablo dedicó su vida a difundir el mensaje de Jesús en territorios muy lejos de Israel, predicando entre los gentiles y formando comunidades cristianas. Su enfoque fue único: no solo predicaba y se iba, sino que también mantenía contacto con estas iglesias a través de cartas, animando, corrigiendo e instruyendo a los nuevos convertidos
en la fe. Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros. Durante el primero, visitó regiones como Galacia, estableciendo iglesias en ciudades como Iconio, Listra y Derbe. En su segundo viaje, Pablo llegó a Grecia, donde fundó iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Fue una fase intensa, marcada tanto por grandes conversiones como por oposiciones. Escribió cartas a los tesalonicenses y a los corintios, abordando cuestiones prácticas y reforzando la fe de las comunidades. En el tercer viaje, Pablo dedicó más de 2 años a la ciudad de Éfeso, una metrópoli influyente en Asia Menor. Allí enfrentó resistencia de los adoradores de Artemisa, pero al mismo tiempo vio un crecimiento extraordinario de la fe. Fue durante este periodo que escribió sus cartas a los corintios, abordando temas como la unidad en la iglesia, el papel del amor cristiano y la resurrección. Estas cartas se convirtieron en fundamentales para la iglesia primitiva y aún son leídas y estudiadas hoy en día por cristianos en todo el mundo. El ministerio de Pablo culminó en su prisión en Jerusalén, seguido de un juicio en Roma, donde continuó predicando hasta el final de su vida. Incluso en prisión, Pablo escribió cartas alentadoras a los efesios, filipenses, colosenses y a Filemón. Su fe inquebrantable inspiró a todos a su alrededor, incluso a los guardias romanos, y sus cartas brindaron consuelo y dirección a aquellos que enfrentaban las adversidades del mundo antiguo. Pablo dio su vida por la misión de compartir el Evangelio y dejó un legado incomparable para la Iglesia. El Nuevo Testamento es el resultado directo de la dedicación y fe de los apóstoles y discípulos que vivieron y testificaron la vida de Jesús y la obra del Espíritu Santo en la Iglesia primitiva. Este conjunto de libros incluye los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Cada uno de estos evangelios ofrece una perspectiva única. Mateo se centra en Jesús como el Rey de los judíos. Marcos presenta a Jesús como el siervo. Lucas enfatiza su humanidad y compasión. Y Juan, escrito hacia finales del primer siglo, resalta la divinidad de Cristo. Además de los evangelios, el Nuevo Testamento incluye el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra la expansión de la Iglesia desde Jerusalén hasta Roma, destacando las acciones del Espíritu Santo y el papel de los apóstoles. También tenemos las epístolas paulinas, cartas que Pablo escribió a las iglesias y a individuos, abordando cuestiones de fe, moralidad, práctica cristiana y la naturaleza de la salvación. Otras cartas, conocidas como epístolas generales, fueron escritas por líderes como Pedro, Santiago, Juan y Judas, ofreciendo instrucciones adicionales para la vida cristiana y advertencias contra enseñanzas falsas. El Nuevo Testamento concluye con el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, donde comparte una visión profética sobre la victoria final de Cristo y el futuro de la Iglesia. Este conjunto de escritos ha sido preservado y compartido a lo largo de los siglos, guiando a cristianos de todas las épocas en su fe y práctica. La Iglesia primitiva, con su sacrificio, valentía y unidad, sentó las bases del cristianismo que conocemos hoy. Somos herederos de esta fe que nació en Pentecostés y se expandió por el mundo. Y nuestra misión es continuar este legado, siendo testigos de la esperanza que hemos recibido. Bueno, hemos llegado al final de este increíble video sobre el Espíritu Santo. Y si hay algo que ha quedado claro, es que Él siempre ha estado presente, desde los tiempos antiguos hasta hoy, siempre actuando, transformando, consolando y guiando. El Espíritu Santo no es una figura distante, es alguien que quiere caminar a nuestro lado, ayudarnos a enfrentar nuestras luchas y darnos fuerzas para vivir con propósito y valentía. Entonces, ¿qué podemos llevar de todo esto? Primero, que nunca estamos solos. El Espíritu Santo está siempre a nuestro lado, listo para darnos sabiduría y paz, especialmente en los momentos más difíciles. Segundo, que Él nos da poder,
no solo para vivir una vida plena, sino para ser una influencia positiva para aquellos que nos rodean. Y por último, Él nos recuerda que somos amados y que tenemos un propósito. No importa lo que enfrentemos, siempre hay un motivo mayor en cada desafío. Así que, al terminar este video, ¿qué tal si reflexionamos juntos sobre cómo el Espíritu Santo puede actuar en nuestra vida de aquí en adelante? Si este contenido tuvo sentido para ti, te desafió o te trajo una nueva perspectiva, sigue buscando esa relación con Él. Deja que el Espíritu Santo forme parte de cada detalle de tu vida. Y recuerda, con Él no hay límites para lo que puedes vivir y transformar. Gracias por acompañarnos en esta gran historia. Que podamos llevar estas lecciones con nosotros, aplicándolas en nuestras vidas para enfrentar nuestros propios desafíos con fe y valentía. Hasta la próxima. Mantente firme en la fe y nunca dejes de buscar la verdadera alegría que es seguir a Dios.